Nos vamos ahora. Nos vamos a enlazar, nos vamos hasta Quito para conversar con don Jorge Serrano Vallejo, analista político y experto en marketing político. Muchísimas gracias, buenos días, Néstor. Qué alegría poder estar nuevamente juntos en el programa y felicitaciones. Pude ver el informe de las estadísticas de Facebook en donde dice que más de 500.000 de personas han sido alcanzadas ya por sus programaciones. Felicitaciones y sin duda que salga más allá, vaya más adelante y que ojalá pronto tengamos programación por las 24 horas. Sí, Muchísimas gracias por la invitación, estoy a la orden. Esa es la idea, Jorge, y el aporte de especialistas y de analistas como el caso tuyo son elementos importantes y el agradecimiento también porque la presencia de nuestros televidentes es producto del contenido, de lo que queremos. Desarrollo humano es la preocupación, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, y eso lo compartimos, Jorge. Por eso el enlace con Ecuador, para saber cómo está la situación política, la situación del gobierno del presidente Lasso, que no la tiene todas consigo desde el inicio, creo, de la gestión. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer primero de la gestión del presidente Lasso con relación a los ciudadanos ecuatorianos, Jorge? Bueno, Néstor, tú me das el pie, el inicio adecuado para la conversación que vamos a sostener. Tú dijiste que el objetivo de BIS es el desarrollo humano y ese es uno de los puntos que nos unen a Latinoamérica y yo creo que desde ese punto debemos partir para analizar lo que está sucediendo en Ecuador, porque es exactamente de lo que se trata. Una evaluación de este año de gestión del presidente Lasso, que lo cumplió en el mes de mayo, hace escasas semanas. Podríamos decir que en líneas positivas tiene la gestión en la vacunación de la ciudadanía, de la población. Digamos que hay que darle el mérito que hubiera tenido, en mi parecer, cualquier presidente que hubiera llegado a la presidencia de la República desde el año anterior. Es decir, la gestión tanto de los recursos como de la llegada de las muestras de vacuna, de las unidades de vacuna para los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, pues estaba en marcha y así fue como sucedió. Sin embargo, no dejó de existir malestar por ciertas acciones que realizó el expresidente Lenín Moreno y en el inicio también de la gestión del presidente Lasso, como por ejemplo recordamos cuando al inicio de la vacunación, unas 2 semanas, 3 semanas antes de que oficialmente iniciara la vacunación, en un exclusivo club de Guayaquil, en donde se asocian las personas de mayor capacidad económica de esa ciudad, se obtuvieron el beneplácito para que el entonces ministro de Salud autorizara para que se puedan inocular las vacunas ahí a 30, 50 personas, me parece, entre las cuales se encontraba la madre del exministro de Salud y familiares y amigos de personas conocidas en el medio público ecuatoriano. Así sucedió. Bueno, aparte de incidentes de esta naturaleza, les quiero decir que ese sería uno de los puntos positivos de la gestión del actual presidente. Luego de eso, el problema radica en la propuesta del modelo económico que trae bajo el brazo del presidente Lasso, que ustedes saben, pues es el dueño del Banco de Guayaquil, el tercer banco en potencia en Ecuador. Y el modelo que trae es el modelo que el neoliberalismo desde hace tantas décadas está imponiendo en el mundo y en América Latina sobre todo. Y no es decir una generalidad, no es plantear una generalización, es entrar en los detalles de cómo se está avanzando eso en Ecuador y que precisamente es lo que produce este segundo capítulo de resistencia y oposición a la aplicación del modelo neoliberal. La primera vez fue en octubre del 2019, cuando Lenín Moreno era el presidente. Bueno, el modelo neoliberal inició por un despido masivo de servidores públicos en los campos de la salud, de la educación, inclusive en el servicio público de seguridad, la Policía Nacional,
y en general de los ministerios del ramo, bajo el concepto ya viejo del neoliberalismo de que el Estado debe ser achicado en función de que las leyes del mercado funcionen y se autorregulen. Cuando comenzó la pandemia, esta situación le cogió al Ecuador con un Ministerio de Salud absolutamente devastado, desinstitucionalizado, sin funcionamiento, por volver a poner un ejemplo de aquella circunstancia. Pero se calculaba que con la famosa ley humanitaria que aprobó Lenín Moreno en la Asamblea Nacional de ese entonces, provocó 800,000 despidos, cesaciones y no renovación de contratos en el servicio público. Más con el presidente Lazo se ha continuado con esa línea y al momento son ya cerca de 1,5 millones de personas que han perdido su empleo. Luego de eso, tenemos también como un detalle muy importante la, entre comillas, liberalización de los precios de los productos de primera necesidad. Se ha venido sosteniendo un cuasi control hasta, yo diría, el mes de febrero de este año, y a partir del mes de marzo, cuando ya se aproximaba el cumplimiento de un año de gestión, se ha producido una estampida, especialmente en productos como, por ejemplo, el aceite, en donde se pueden percibir elevamientos de precio casi en el 100%. Casi en el 100%. Los combustibles en la misma línea con Lenin Moreno, que estaba a $1.70 el precio de la gasolina popular, conocida en Ecuador como gasolina extra, a la actualidad tiene un precio de $2.55, y la gasolina super, que es la de mayor octanaje, de un precio en esa época de $2.20, algo así, en estos momentos bordea los $5. Se está preparando un proyecto hidrocarburífero por el cual se eliminaría tanto la gasolina extra como la gasolina conocida como Ecopaís, que son las populares acá, y se estaría trayendo una nueva que tendría 4 octanos más en su conformación, y el objetivo es poner el galón de gasolina a $3. Esto estaría sucediendo alrededor del mes de septiembre. A finales de este mes estaría entrando en pilotaje en Guayaquil y en una provincia más de la costa del Ecuador. Así que la arremetida económica del proyecto neoliberal es muy fuerte, ¿no? Además está la venta del Banco del Pacífico, que es un banco público, un banco estatal, después de la quiebra provocada por quienes eran los dueños y malos administradores de aquella época, de aquellos años, y también la venta o la concesión, como se la quiere presentar aquí en Ecuador, la concesión de servicios o de operación de los sectores de generación hidroeléctrica, de la explotación minera. Se habla ya, por supuesto, desde más de un año del manejo de la seguridad social, de los fondos previsionales y los fondos de salud. Cada uno de ellos hablan de más de 9,000 millones de dólares, etcétera. Es decir, hay una arremetida muy fuerte del proyecto neoliberal. No solamente implica la elevación de los precios de los víveres y de los alimentos, sino también la entrada del modelo neoliberal en los sectores estratégicos del país, que por la Constitución está prohibido que se pueda siquiera llegar a acercarse a un modelo de privatización o de venta. Lo que se está planteando acá, insisto, es la concesión de operación y de servicios, que es una variante de lo que sería la privatización. A nivel político, el manejo ha sido bastante errático, diría yo, de parte del gobierno. Su manejo con la Asamblea Nacional ha venido exponiendo el primer año de presidencia en la Asamblea Nacional a una integrante de la bancada de Pachacuti, provocando con ello la quiebra de esa bancada, y además yo diría que escogiendo a una de las personas que menos estaban capacitadas como para poder desempeñar la presidencia de la Asamblea, lo cual ha llevado al desprestigio de ese sector de la bancada de Pachacuti, que es la expresión política de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, con el objetivo político muy claro, ¿no? de quitar, de restar fuerza política, de restar credibilidad y autoridad política a esa organización y a ese sector en el Ecuador. Luego se han procesado algunas leyes y algunos decretos
especialmente en esta semana, en medio de las jornadas del paro nacional, se ha presentado también un borrador de un decreto por el cual se profundizaría en el achicamiento del Estado, se estaría recortando más aún el presupuesto para las instituciones públicas, se estaría provocando nuevos desempleos, nuevas cesaciones, nuevas notificaciones a servidores públicos de su desvinculación del servicio público justamente. Esto configura pues además en conjunto con la política de seguridad interna para el manejo del control social, que no ha dejado de expresarse con mucha claridad que sería un modelo represor, un modelo que atacaría fuertemente a las organizaciones sociales y a sus mecanismos de resistencia, garantizado este derecho en la Constitución de Ecuador. Por otro lado, también nos llama muchísimo la atención la política internacional que ha manejado el presidente Lasso, un alineamiento total con los dictados de Estados Unidos, de Norteamérica, recibiendo acá en visita oficial a altos funcionarios, inclusive al vicepresidente de la República de allá, de Norteamérica, al secretario de Estado, al secretario encargado por asuntos latinoamericanos, y bueno, tenemos mucha preocupación por un proyecto de ley que se está ventilando en el Senado norteamericano, presentado desde el mes de enero de este año por el senador Pedrosa, una ley que tiene, extrañamente, en su proyecto tiene una vigencia de 5 años, es una ley que tiene finitud, ¿no? Que tiene un periodo de tiempo limitado, y esta ley trataría los asuntos de definición de política pública ecuatorianos, ¿no? Va a tratar temas de agricultura, temas de producción, temas de seguridad interna, seguridad externa, temas de manejo de la democracia, de impulso de la democracia, le llaman allá, y extrañamente también ahí lo dicen con letras concretas y exactas, dicen esto es para evitar la mala influencia de otros países o potencias extranjeras. Hay una parte, yo leí el proyecto de ley, por eso lo estoy afirmando, hay una parte en la que inclusive se señala con nombre y apellido, a la China, ¿no? O sea, para impedir la influencia negativa de China en una parte de ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley ha tenido ya la aprobación en su primer debate. No sé si es que está ya en la agenda para el segundo debate, y si ya se ha aprobado ahí, pasaría al ejecútese del presidente norteamericano. El problema está en que en este proyecto de ley también se establece una comisión, o sea, la obligatoriedad de que se conformen comisiones bilaterales entre los delegados de Estados Unidos y los delegados de Ecuador por áreas, ¿no? O sea, área de producción, agricultura, seguridad, democracia, lo que fuera, y serían esas comisiones bilaterales las que definirían qué es lo que se debe hacer en Ecuador, ¿no? Además, la entrega en calidad de préstamo por los 5 años de duración de la ley de 2 buques de guerra que ayudarían a, seguramente, entre comillas, a fortalecer la seguridad alrededor de las Islas Galápagos, que recuerden ustedes que desde hace unos cuantos meses volvió a instalar allí Estados Unidos una base militar, ¿no? Ellos la presentan como una base aérea, pero en realidad es una base militar en reemplazo de la que antes funcionaba en Manta, cuando en el año 2007, 2008, se retiró, se quitó la autorización para que funcionara en el puerto marítimo de Manta esa base militar norteamericana en Ecuador. Bueno, esta ley, este proyecto de ley ha causado realmente mucha admiración y sorpresa en Ecuador, porque inclusive hay sectores que la califican como la ley del protectorado, es decir, se pretende que a través de esa ley Ecuador se convierta en un protectorado, en un país protegido, custodiado, tutelado, para tomar sus decisiones por intermedio de estas comisiones que por 5 años se estarían constituyendo. Todo esto, además, con una erosión de la propuesta del presidente Lasso acerca del diálogo, ¿no?
En la campaña electoral él sostuvo el criterio de proponer un gobierno del encuentro y el diálogo como mecanismo para ese encuentro, y a partir del inicio de su gestión, sí, como no, ha convocado a varios sectores de todos los signos del Ecuador, de la producción, también sociales, también políticos. Ha convocado a reuniones, pero han sido reuniones que no han traído resultados, especialmente para los sectores sociales. Yo diría que para los sectores productivos ha habido todo el apoyo, el respaldo y todos los resultados que podrían esperar de un gobierno neoliberal. Pero para los sectores sociales no, todo lo contrario. Ha existido, como les comento, una limitación de los presupuestos para ministerios tan importantes como el de educación, el de salud, el de vivienda, el de vialidad, y también una ausencia absoluta de políticas de control de precios en los mercados, en los supermercados. Los supermercados aquí en Ecuador están desplazando totalmente la economía pequeña, la economía de barrio, la economía de los pequeños negocios y comercios de los barrios. Las grandes cadenas de supermercados ahora se instalan inclusive en los sectores populares, y a esas cadenas de supermercados no hay ningún control. Como les decía, ha existido una elevación de los precios de los comestibles, de los alimentos, en órdenes que van hasta el 100%. O sea, 60%, 70% afecta al pan, afecta a las papas, afecta al aceite, afecta a los lácteos, afecta a todos los productos que hacen parte de la canasta familiar. Y luego, así, luego de diálogos, luego de estar en el Palacio Presidencial, pues los sectores sociales sienten que el diálogo no trae resultados positivos. Es un año de mesas de trabajo, de mesas de conversación que no han dado resultados, y yo diría que la CONAIE, como organización social convocante a este paro nacional, aproximadamente hace 3, 4 meses empezó a advertir ya que de no haber resultados estaría organizándose y convocándose a este paro nacional. A propósito del tema del paro nacional, eh, el presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Issa, tuvo, yo diría que mucho acierto hace 2 semanas y media aproximadamente, al reconocer que en octubre del 2019, cuando los sucesos tan fuertes que hubo acá en Quito y en el país entero, pero tuvo, digo yo, el acierto de reconocer que en Quito no solamente fueron los sectores organizados con la CONAIE los que actuaron, sino también los barrios de Quito. Y eso es sacar a la luz una gran verdad que por mucho se quiso ocultar, especialmente desde la información oficial. Y en esta ocasión, los sectores organizados con la CONAIE no han llegado a Quito sino hasta el día lunes pasado, es decir, cuando ya se contaban 10 días del paro nacional, y cuando en la capital de la República de Ecuador se produjeron desde el primer día presencias de organizaciones sociales locales, de Quito, de barrios y de derechos humanos, inclusive gremiales, que pusieron la nota de exigencia de rectificaciones al gobierno nacional. Desde el día lunes, los sectores indígenas están en la capital de la República sorteando además un dispositivo de seguridad y de represión muy fuerte. Son dos muertos ya que tenemos que lamentar en Ecuador. Son muchos heridos, se cuentan ya cerca de 100 heridos y también detenciones. En el manejo de esta situación ha habido también desaciertos en lo político por parte del gobierno, como por ejemplo la semana pasada detenerle arbitraria e ilegalmente en horas de la madrugada al presidente de la CONAIE, al ingeniero Leonidas Issa, desaparecerle por 3 horas y luego hacerle aparecer nuevamente en la Tacunga, que es en donde se realizó la aprehensión para que se presente ante la Fiscalía a la audiencia de formulación de cargos, y en esa audiencia la justicia decirle a la Fiscalía del Estado, no, al parte policial, porque ni la Fiscalía presentó el dictamen inculpatorio, pero decirles que no había delito y que no había razón de la aprehensión, y tuvieron que a las horas, 12, 14 horas de la detención, dejarle libre. Es decir, acciones tan erráticas como esa que en otros ojos y en otros análisis podrían ser comprendidos como provocaciones, ¿no? Como provocaciones para que se despierte una reacción mucho mayor o con otros tintes.
He escuchado al ingeniero Leonidas Issa y a los otros dirigentes de las otras organizaciones que están en la mesa de liderazgo del paro nacional. Digo, he escuchado una posición bastante sensata en el sentido de pedir que no exista violencia, entendiéndose violencia como no permitir la agresión mutua entre las fuerzas del orden y los sectores manifestantes. Y cuando eso sucedió, que me parece que fue el día lunes, las fuerzas de la policía se vieron, yo diría que inutilizadas de actuar como estaban haciéndolo la semana anterior o como fue en octubre del 2019. Tuvieron que ser testigos del paso de las manifestaciones de los grupos humanos y no poder actuar, ¿no? Digo, las fuerzas de la Policía Nacional. Sin embargo, no se deja de advertir que pueden existir personas que no acaten este pedido de los dirigentes del paro nacional y que pueda haber algún momento algún tipo de confrontación que haga violencia. Sin duda que los ecuatorianos queremos que exista paz en el país, pero esta paz tiene que estar mediada no por el silencio, sino la paz dentro de un diálogo que podría ser en una mesa de reuniones en el Palacio Presidencial o un diálogo por medio de las calles como está sucediendo ahora. Finalmente, la presencia de los sectores sociales en las calles de Ecuador es el reclamo, la exigencia a ser escuchados, a dialogar con el gobierno, pero no solamente un diálogo de sordos, sino a provocar un diálogo que genere resultados positivos para el conjunto de los ecuatorianos. ¿Cuál es el problema tras bastidores? El problema tras bastidores está en que el Banco de Guayaquil, que es el tercer banco en el Ecuador, que es el banco de gerencia y propiedad del señor Guillermo Lasso, en estos momentos está pretendiendo, por interpuestas acciones, por interpuestas instituciones financieras, comprar el Banco del Pacífico, que es el segundo banco en el país, y con eso alcanzaría a convertirse en el primer banco, relegándole al segundo lugar a lo que es el Banco del Pichincha, de gerencia de Fidel Egas Grijalva, que es uno de los conspicuos banqueros de Ecuador y que tiene su sede en la ciudad de Quito. Quien maneje el liderazgo financiero en Ecuador, como maneja el circulante, implicaría que maneje la dolarización en Ecuador. Y con un gobierno que está presidido por una persona dirigente, directivo de la banca, es de suponer que si es que se hace con el control del Banco del Pacífico, por donde se realizan operaciones de la seguridad social que les hablaba hace unos minutos atrás, eso le implicaría un proceso hegemónico dentro de los sectores que hegemonizan el campo productivo y financiero de Ecuador. Así que también se vislumbra ahí un conflicto interoligárquico, interplutocrático inclusive, dentro de Ecuador. Hace poco yo escuchaba una entrevista en la que se decía que estamos repitiendo la historia de hace 100 años. En Ecuador, el 15 de noviembre de 1922 se produjo lo que se conoce como el baño de sangre de la clase obrera ecuatoriana. Fueron cientos de obreros huelguistas asesinados por órdenes del ejército en la ciudad de Guayaquil y sus cadáveres fueron lanzados a las aguas del río Guayas. Eso dio como paso para que se escribiera la novela Las cruces sobre el agua. Y estamos a 100 años de, digamos, a pocos meses de conmemorar 100 años de aquello. Pero obviamente esto era un significante de la crisis económica que se presentaba en esos momentos en donde ya la banca, naciente banca ecuatoriana, o sea, el poder plutocrático en Ecuador, estaba tomado el poder político. Y 3 años después, en 1925, se produce lo que se conoce acá como la Revolución Juliana, que fue una revolución provocada por sectores militares patrióticos que pusieron en orden el funcionamiento del sistema financiero, impidiendo que fuera tomado el Ecuador por los caprichos y los devaneos y los intereses y las conveniencias del sector financiero de esa época. Ahora estamos en una situación parecida. ¿Qué esperamos los ecuatorianos, estimado Néstor? Esperamos que
se pueda generar una mesa de diálogo y decisiones del gobierno que cambien su modelo económico, que cambien su visión neoliberal, que se asigne la cantidad de presupuesto necesario para que funcionen los sectores del área social, del frente social. Por eso te decía que cuando iniciabas la conversación, eh, Néstor, tú decías bien, hablamos de desarrollo humano. Y el momento en el cual no podemos garantizar salud para los millones de ecuatorianos, no estamos hablando de desarrollo humano. O cuando nosotros no podemos hablar de que hay el presupuesto para el sector educativo, no estamos hablando de desarrollo humano ni de vivienda tampoco. Este año que ha pasado ha sido un año constante de quejas hacia el sector de la salud, en el sentido de que no había medicinas, de que no había reactivos en los hospitales públicos, o sea, no había atención, era un inmueble de puertas abiertas para ver un médico y que el médico le diga esto le pasa y esto es lo que debe hacer, pero en casas privadas, porque aquí no hay nada como para poder atender. Desde hace como 3 meses se exige al gobierno que ponga atención y resuelva el tema de la salud, más solamente provocado por el paro nacional que comenzó el día 13 de junio, unos 2, 3 días después, el presidente declaró en emergencia al sistema de salud del Ecuador. O sea, hace falta que se produzca una medida de fuerza como la que está sucediendo en Ecuador, una mediática constitucional de resistencia y de llamada de atención al gobierno ecuatoriano como para que procedan a actuar. Pero no es lo suficiente, no es lo que da garantías al Ecuador. Yo estoy totalmente de acuerdo en la plataforma con la que se ha convocado estas jornadas y creo que en la perspectiva de construir un Ecuador que sea un país que garantice el desarrollo humano, que garantice los derechos y que promueva los derechos para el conjunto de la población, incluidos los industriales y los empresarios, incluidos aquellos que tienen un sentido patriótico y que podrían tener, de hecho existen muchos, que tienen respeto por el tema tributario, respeto por el tema de las relaciones laborales y respeto con su obligación a la responsabilidad social y cuidar el medio ambiente. Ok, por supuesto, tiene que ser un gobierno para todos, pero para todos. El problema está en que al momento tenemos un gobierno que está orientado a la consolidación del sistema financiero, a la imposición del modelo neoliberal y al sometimiento a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Qué situación para difícil en este momento para los ecuatorianos y las ecuatorianas, Jorge. Hay una plataforma que al parecer hace difícil el diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional ha pedido hace pocas horas un diálogo. ¿Es posible que tenga poder, que tenga el convencimiento para juntar a las fuerzas, digamos, en oposición al pedido de sobre todo de las etnias campesinas, nativas, ecuatorianas, que son los que sufren y tienen el mayor impacto de la situación de la política del presidente Lazo? ¿Eso es posible? ¿Y cuál es el papel que cumple los militares? Ayer escuchábamos al presidente del Comando Conjunto, si no me equivoco, de Ecuador, indicando que no iban a permitir, hablando ya de la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Cuál es el panorama entonces de posibilidades de diálogo y de soluciones a este pedido de la población ecuatoriana, Jorge? La noche de ayer, el ingeniero Leonidas Issa y en conjunto con los otros dirigentes del paro nacional hicieron una rueda de prensa en la que daban a conocer su respuesta al gobierno nacional. En esa respuesta decían que por supuesto que están prestos al diálogo, pero que tiene que ser un diálogo con producción, con resultados positivos, y especialmente hablando de la plataforma de 10 puntos con la que se inició este paro nacional. Por una parte eso. Por otra parte, es evidente que también una de las exigencias de toda la población es que el gobierno dé muestras de respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos tiene que ser mostrado desde la acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el manejo de esta crisis.
Es algo que no lo podemos afirmar en estos momentos, porque la represión ha sido realmente muy fuerte. Hay pelotones de policía que abordan a un solo manifestante y en grupo agreden con toletes, con patadas, inclusive con las motocicletas, lanzan las llantas de las motocicletas encima y finalmente la orden extraña, yo diría que inhumana, de disparar las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo y perdón, calculando a media altura como para que puedan impactar en el rostro. Los primeros días del paro nacional provocaron ya un nuevo caso de un ciudadano que perdió un ojo y el día de ayer lamentamos la muerte de un comunero, de un ciudadano de la Amazonía ecuatoriana, nacionalidad quichua, y él es de apellido Guatatoca, y según se ve en los videos que circulan en la red, es, ha muerto porque recibió el impacto de una bomba lacrimógena en uno de sus ojos y eso le reventó el cráneo, ¿no? Hay un video especialmente en el cual se ve que de su cuerpo tirado en el suelo empieza a salir el gas lacrimógeno, o sea, el proyectil está ahí al lado de él. Esto no es concebible, Néstor, esto no es concebible. No es posible que un Estado y un gobierno se apertreche como que si es que fuera a comparecer a una guerra. Cuando se trata de resolver una crisis social interna entre compatriotas, entre hermanos, inclusive familiares. O sea, no es posible, no hay concepto que pueda en la actualidad justificar, dar una razón para que se actúe así, no más allá de que los rigores del modelo liberal requieren de una sociedad desmovilizada que no reaccione ante la barbaridad de sus pretensiones o fuerzas del orden absolutamente radicalizadas en su acción en contra de los ciudadanos para que por temor los ciudadanos se replieguen y no exista reacción social. Pero esto no es posible. Estos son rezagos del siglo pasado, cuando se quería inventar el fantasma del comunismo, ahora se habla del fantasma del narcotráfico. Hace poco, una rueda de prensa se dijo que el paro nacional había ya rebasado el campo de la protesta ciudadana y que lo que se notaba era que había el mandato y el interés de los sectores vinculados al narcotráfico y al delito internacional, a las bandas organizadas internacionalmente para delinquir. Que por cierto, ese es otro par de conceptos que ahora están aplicando en todos los países, ¿no? Cualquier organización de la sociedad y que se dedica a resistir, a exigir rectificaciones, es vinculada o trata de ser vinculada con bandas internacionales del delito. Y no es así, no es así. Eso es cerrar los ojos, no ver la realidad. ¿Qué posibilidades hay para el diálogo? Néstor, yo creo que es absolutamente necesario. O sea, todo el Ecuador, incluidos los dirigentes del paro nacional, desde el inicio mismo lo han planteado. Que cuáles deben ser los actores, los sectores que puedan convocar al diálogo, ahí está el punto. Yo pienso que deben estar buscándose lo más urgentemente posible en estas horas, ¿no? No sé si es que la Asamblea Nacional sea el mejor actor como para poder provocar un diálogo, para ser los anfitriones de un diálogo. La Asamblea Nacional tiene un desprestigio, este periodo de la Asamblea Nacional tiene un desprestigio muy alto, muy alto. Se han dado acciones y decisiones contradictorias y que la gente ecuatoriana ha tomado como una traición a sus intereses y a su voto de hace apenas un año y pico, ¿no? Así que yo estimo que en estas próximas horas o días se estará definiendo cuál es la comisión que convoca al diálogo y los requisitos para que ese diálogo se presente. Y tiene que ser un diálogo de soluciones. O sea, no puede ser simplemente un diálogo en el que se diga ofrezco subir de $50 a $55 el bono de desarrollo humano, que es una de los compromisos que el presidente lo manifestó hace unos días atrás en una cadena nacional. No se trata de echar migajas,
se trata de hablar en serio del Ecuador del futuro, del Ecuador en términos estratégicos, del modelo de desarrollo económico que se tiene que llevar adelante en este país que tradicionalmente ha participado en política de una manera muy profunda, muy intensa, como ha sido muestra toda su historia nacional. Correcto. Excelente, excelente la cobertura, la opinión del panorama de Ecuador, Jorge. Gracias por la oportunidad. Vamos a estar atentos, seguramente vamos a volver a conversar para conocer, y me dice producción solamente una pregunta final, ¿qué información tienes de las protestas también en el interior, sobre todo en las provincias amazónicas, en donde ha habido uno de los fallecidos y cuál es la situación? Porque este es un movimiento étnico, principalmente de los más pobres del Ecuador, Jorge. Bueno, existen manifestaciones, bueno, tomemos en cuenta que el decreto que convoca el decreto de excepción, perdón, inicialmente se lo hizo para tres provincias, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Ante la convocatoria para este lunes en la Asamblea Nacional para conocer este decreto y que había la posibilidad que se lo derrogue desde la Asamblea, el propio gobierno lo deroga y saca un nuevo llamado, una nueva ejecución del decreto de excepción para 6 provincias, ¿no? Es decir, va actualizándose. Este paro nacional tiene en realidad alcance nacional, ¿no? Ha insistido movilizaciones en todas las provincias de distinta índole e intensidad, especialmente la semana primera cuando los dirigentes de la CONAIE hablaban de que era un paro territorial y que ya verían si es que se movilizaban a las principales ciudades. Inclusive Guayaquil ayer y antes de ayer ha presentado ya jornadas de movilización. Luego de eso que acá sí existe un fuerte debate, digamos, en la forma de definir a lo que está sucediendo en este paro nacional, a la calificación, al concepto de lo que está sucediendo. Y acá existimos sectores que decimos que esto no es una jornada de protesta y no debería ser, porque la protesta es un acto que te permite acercarte a una autoridad, protestar y retirarte, y la autoridad podría tomar o no en cuenta tu protesta. Te coloca en una condición de inferioridad y de debilidad frente al poder. Lo que está sucediendo en Ecuador por la Constitución es el derecho a la resistencia, y yo digo que además es la jornada para exigir rectificaciones. No son jornadas de protesta, son jornadas de exigencia de rectificaciones al gobierno nacional. Vamos a estar atentos a lo que ocurre y vamos a volver a conversar sobre la situación, Jorge. Esperemos que prevalezca la razón y el diálogo para buscar soluciones a una situación que los más pobres de Ecuador ya le dicen hasta acá nomás, basta y hay que actuar. Esperemos, estaremos atentos, Jorge. Gracias por este enlace. Si hubiera algo más con el agradecimiento por esta oportunidad de conversar, Jorge. Muchísimas gracias, Néstor. Sí, añadir que el paro es nacional en el sentido inclusive de que ha sido acogido por varias organizaciones, varios gremios. Maestros, por ejemplo, sectores de la transportación, por ejemplo, sectores de la salud también, profesionales médicos también, sectores estudiantiles y obviamente el mundo académico, ¿no? Luego de que se cerró el paso, se intentó cerrar el paso del ingreso de los sectores indígenas a Quito, las universidades que funcionan acá han abierto sus puertas en un cordón humanitario para que puedan entrar. Entonces, este es un paro, yo diría que se está fortaleciendo y que va creciendo y que ya dentro de muy pocos días va a poder ser nítidamente visualizado y vislumbrado como un paro de todos los sectores de Ecuador. No es solamente de los sectores indígenas lo que sucede hoy día. Precisión. Gracias, Jorge. Un abrazo y la solidaridad nuestra con el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Néstor. Un abrazo también a todos. Gracias. Estamos en comunicación.